¿Cómo surgieron los geoparques a nivel mundial? En 1972, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se creó la Convención del Patrimonio Mundial. Esta convención enmarcó un nuevo concepto de conservación del patrimonio natural y cultural, el cual incluyó, por primera vez, al ser humano y sus actividades como parte importante de los procesos ambientales y de la conservación del entorno natural, así como del desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos. Bajo esta nueva mirada, en el año 2000, Francia, Alemania, Grecia y España crearon la Red Europea de Geoparques, con el propósito de intercambiar experiencias para la valoración y el desarrollo sustentable de las regiones bajo un mismo concepto de geodiversidad, biodiversidad y cultura para las comunidades, mostrando que las personas que habitan cerca o dentro de dichas regiones pueden hacer aportaciones valiosas para su protección y manejo, aún desarrollando sus actividades productivas. Años más tarde, en 2015, durante la 38ª sesión de la Conferencia General de las Naciones Unidas, se ratificó la creación del Programa Geoparques Mundiales de la UNESCO, con el fin de aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo. Actualmente existen 140 geoparques en 38 países, y todos trabajan en conjunto para proteger los diferentes patrimonios geológicos y promover el desarrollo sostenible local. No está por demás anotar que los geoparques mundiales de la UNESCO cuentan la historia de 4.600 millones de años del planeta Tierra, los acontecimientos geológicos que le dieron forma e incluso la evolución de la humanidad misma. Por estas y otras razones, son considerados laboratorios naturales, en los cuales es posible practicar el conocimiento geocientífico e incrementar la percepción pública sobre nuestro planeta. Bienvenidos a Mirador Universitario, nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta serie que iniciamos hoy acerca de los geoparques mundiales de México. A ver qué interesante es este esfuerzo que han hecho investigadores, comunidades, mucha gente en torno a 2 sitios en este momento en nuestro país, pero es parte de todo un movimiento que se está dando a nivel mundial, cobijados o apoyados finalmente por la UNESCO. Y por eso me da mucho gusto presentar a nuestros 2 invitados, el doctor José Luis Palacio, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, promotor del Geoparque Mixteca Alta en Oaxaca y también coordinador del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, José Luis. Y también está con nosotros el ingeniero Miguel Cruz. Él es coordinador técnico y de campo del Geoparque Comarca Minera de Hidalgo y parte del equipo promotor de ese geoparque. También bienvenido. Muchas gracias. A lo largo de esta serie vamos a hablar del tema principal, los geoparques, y es un nombre en el que a lo mejor no estamos tan familiarizados. Por eso les he pedido a nuestros invitados que hagamos una especie de glosario, de diferenciación muy clara entre lo que es un geoparque, lo que es un parque nacional, lo que es una reserva ecológica y lo que es un área natural protegida. Entonces, porque esos son algunos de los términos que se manejan sobre espacios que tienen un cuidado especial. Yo diría que ese es el común denominador. Pero ¿qué es lo que hace diferente los geoparques al resto de estas otras denominaciones que conocemos? Doctor Palacio. Bueno, muchas de estas iniciativas que van encaminadas a la protección de la naturaleza, que son muy conocidas, normalmente están enfocadas a la protección de la biodiversidad. Incluso las leyes mexicanas y las leyes en otros países hablan específicamente de la fauna o de la vegetación como los elementos que deben ser cuidados, protegidos, conocidos, promovidos para crear conciencia sobre su importancia. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de que esas plantas y esos animales que componen la biodiversidad dependen de un entorno que no necesariamente está vivo. Es decir, dependen de los suelos y esos suelos se desarrollan a partir de unas rocas, de una geología específica. Entonces, a partir de este
digamos, de esta desatención que ha tenido el tema de lo no vivo en la conservación, surgió hace más de 20 años una iniciativa para promover a la geodiversidad. Así como tenemos una biodiversidad, que es la biodiversidad de la vida, existe una geodiversidad, y esta geodiversidad es la diversidad de las rocas, de los minerales, de las formas del relieve, de los suelos, que también necesita ser conocida. Esta geodiversidad tiene algunos elementos que son más importantes que otros. Así como hay especies en peligro de extinción en la biodiversidad que requieren de atención, en la geodiversidad existen algunos puntos que son patrimonio geológico que requieren también de una cierta atención para conservarlos y evitar su destrucción. Y una de las iniciativas que hay desde hace poco más de 20 años es precisamente este programa de geoparques. Entonces, ¿qué es un geoparque? Un geoparque es un territorio que tiene geodiversidad, y que dentro de esa geodiversidad existen elementos que tienen un valor patrimonial por su importancia científica, cultural, educativa, que deben de protegerse. Y los geoparques protegen y promocionan la importancia de este patrimonio, como la biodiversidad a través de parques nacionales, reservas de la biosfera, protegen a la biodiversidad. Es decir, estas formas de las áreas naturales protegidas como las conocemos en México son áreas que están enfocadas más a la protección y conservación del patrimonio de la biodiversidad. Los geoparques no. Los geoparques están enfocados más a la geodiversidad, sin olvidar que muchas veces la vida depende de lo no vivo. Y esta relación es algo que se propone o que se promueve dentro de los geoparques como un esquema de protección general, de una protección global del ambiente, de crear conciencia, pero que además son áreas en donde las comunidades existen, es decir, no son comunidades vacías como en algunos parques, sino que la comunidad tiene una participación muy importante en el manejo de este patrimonio natural, geológico, vivo también, pero cuando entra el patrimonio cultural, que tenemos, la cultura tiene una relación con la biodiversidad, pero también con la geodiversidad. Todos los minerales que utilizan desde hace mucho tiempo, desde hace milenios, las comunidades indígenas en México y en todo el mundo, son un ejemplo de cómo la geodiversidad y la cultura están relacionados. Yo retomaría entonces, si volvemos a hablar de estos 4 conceptos, por citar algunos nada más, que es los geoparques, los parques nacionales, las áreas naturales protegidas y las reservas ecológicas, sí hay una diferencia entre los geoparques y el resto. Así es. Porque yo recuerdo en un parque nacional, hablando por ejemplo de San Pedro Mártir, allá en Ensenada, uno va y uno no debe de tocar nada, se cae un árbol y lo dejan en la posición en la que cayó, porque tiene que continuar el proceso natural y uno tiene que ser nada invasivo, no debe de alterar el ecosistema, digamos. Pero un geoparque, entonces por lo que están diciendo, es un espacio con más características también humanas, donde están las comunidades y donde es otro tipo de vida. O sea, están las rocas que no tienen esa vida, pero están las personas, por supuesto, que ocupan ese espacio y ahí sí se vale transformar, me imagino sin deteriorar, pero es la vida cotidiana. No sé, Miguel. Así es correcto. Yo creo que una idea principal de los geoparques, y que difiere un poquito de cómo actualmente se gestionan o se perciben las áreas naturales protegidas en México, es que las rocas tienen un valor. Y así como hay un endemismo de especies de anfibios, de reptiles o de plantas, también los geoparques tienen esta idea de que hay un endemismo, pero de rocas. Y son estas rocas Cuando en decimos relación... estamos hablando de rocas propias del lugar. Claro, son rocas propias del lugar, rocas nativas. Y que así como hay un endemismo que resalta la biodiversidad de esa región, pues también hay un endemismo de rocas que resaltan la importancia cultural, la importancia científica, tienen un valor educativo, como lo tiene también elementos de la biodiversidad. Y esta es, yo creo que una de las principales diferencias entre un área natural protegida y un geoparque. Muy bien, entonces tenemos ya la primera definición, tenemos un poco la primera aclaración. Sería muy importante entonces retomar lo que nos decía José Luis, es
hay 20 años de trayectoria en este movimiento, le llamaría yo, de agrupaciones que se han involucrado con las comunidades, que se han involucrado con los investigadores, para tener este reconocimiento mundial que la UNESCO otorga, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo surgió esto, quiénes fueron los primeros que impulsaron este movimiento y por qué México llega casi 20 años después. Qué bueno que ya llegamos. Y llegamos con partida doble, y de eso vamos a hablar, con 2 geoparques, por el precio de uno, digamos, por el esfuerzo de uno, ¿no? Pero ¿cómo es que se impulsa este movimiento y qué se ha logrado en estos 20 años, en estos 20 primeros años? Bueno, como mencionaba, la iniciativa fue de fines del siglo pasado. Fue una iniciativa de unos geólogos geólogos y geógrafos que se agruparon en la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y discutieron, oigan, la geología no está en el aprecio público. Si podemos hablar de ecología y todo el mundo tiene algo que decir, pero si hablamos de temas geológicos, muy poca gente tendría algo que decir. A lo mejor hablan de minería y demás. Entonces, se juntaron un grupo de geólogos en Europa, de 4 países, Grecia, Francia, Alemania y España, y decidieron montar esta iniciativa, este proyecto de geoparques. Se funda en el año 2000 la primera red de geoparques, los primeros geoparques del mundo, en la red europea de geoparques, ya reconocidos también con la UNESCO, porque había un trabajo conjunto con la División de Ciencias Geológicas de la UNESCO, y la iniciativa empieza en el año 2000. Pero a partir de esa primera iniciativa hubo también otros países interesados, particularmente China, que China dijo, yo le quiero entrar a esa red. Claro, no podía entrar en la europea, pero entonces promueve la creación de una red mundial en 2004, que se crea con alrededor de 30 y pocos geoparques en todo el mundo, que eran los europeos que ya existían más los chinos. Para no hacer el cuento demasiado largo, en 2017, hoy en día, esa red que empezó con 4 geoparques, hoy son 140 geoparques. Esa red que empezó en 4 países, hoy ocupa 35 países. Y eso nos muestra un crecimiento y un interés importante en esta iniciativa. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de los requisitos que se tuvieron que cubrir para poder ser reconocidos y añadidos a esta lista. En un momento más continuamos con nuestro tema de hoy, los geoparques mundiales de México. Estamos hablando con el doctor José Luis Palacio y también con el ingeniero Miguel Ángel Cruz, ambos promotores y investigadores que trabajan en esta iniciativa de los geoparques mexicanos, y por ahí vienen más, Regresamos en un momento. Bueno, la UNAM ha tenido un papel fundamental promoviendo los geoparques. Es un caso que no tiene muchos precedentes, donde una universidad tiene un liderazgo tan grande. En el mundo hay solo muy poquitos ejemplos, tal vez en Brasil y alguno más. Y lo que la UNAM hace es reforzar una colaboración con instituciones locales y estatales, instituciones académicas, pero también gobiernos locales, instituciones gubernamentales, comunidades, y aprovecha que tiene una presencia, un prestigio y una credibilidad para forjar esta red de colaboración. Sin una colaboración efectiva, no sucede, no cristaliza un proyecto de la magnitud de un geoparque, y menos 2 simultáneamente, que es algo que hasta donde sé no había ocurrido nunca. De los 8 geoparques que se aprobaron en 2017, 2 corresponden a los de México, que han sido promovidos desde la universidad. ¿Y qué le significa a la universidad? Bueno, en mi opinión, lo que significa es que la universidad tiene una presencia en los territorios, una presencia totalmente positiva, envuelta en
en lo que es un alineamiento en educación, desarrollo, ciencia, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, con lo que busca la UNESCO, especialmente a través del programa de Ciencias de la Tierra y de los geoparques, que además está perfectamente adecuado a lo que la UNAM trata de desarrollar también de una manera descentralizada en el país. Algo que es importante es que los geoparques, al igual que las otras designaciones de UNESCO para territorios, son excelentes plataformas para promover la educación y la sensibilización en diferentes temas prioritarios para la universidad, para el país y para la UNESCO, como puede ser el cambio climático, puede ser el uso racional de los recursos de la tierra, o puede ser la conservación de nuestro entorno. Otro tema importante también que se aborda desde Naciones Unidas, desde UNESCO, y que encuentra en los geoparques una buena estrategia para llegar al público en general, es los riesgos y peligros por fenómenos naturales, fenómenos que pueden ser de naturaleza geológica, pero también climáticos, y que afectan a nivel mundial a miles o millones de personas, ¿no? Entonces es una muy buena estrategia usar los geoparques para educar y sensibilizar sobre todos estos temas. La universidad tiene muchas dependencias que trabajan para ello, y sin duda los geoparques podrán ser o serán muy útiles para esas dependencias y para esos académicos, estudiantes, ir allá y usarlos, porque le dan muchos reflectores y le dan el acceso a mucha gente local y visitantes. Continuamos en Mirador Universitario, hoy hablando de los geoparques en México, y les queremos decir al público que nos favorece con su atención que hemos traído unos ejemplares de un cartel que se hizo exprofeso de estos dos geoparques con los que ya contamos en nuestro país. Son carteles de divulgación científica y pueden solicitarlos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Con todo gusto les podemos obsequiar este cartel que habla acerca del geoparque de la comarca minera y también del geoparque de la Mixteca Alta. Y continuamos con nuestros invitados, Miguel Cruz y José Luis Palacio. Nos quedamos en la lista de requisitos. O sea, puede haber lugares maravillosos, puede haber espacios envidiables, pero ¿cómo se hace para cumplir con los requisitos para que la UNESCO diga sí, te doy la denominación? Me lo imagino así como la denominación de origen. Bueno, pues el reconocimiento, y sabemos que los filtros de UNESCO son durísimos, como pasa con patrimonio cultural, patrimonio intangible. Cuéntanos, por favor, Miguel. ¿Tú estuviste en esa? Sí, formé parte del equipo de evaluación de UNESCO, y bueno, pues los requisitos son amplísimos. Pero en primer lugar, para aspirar a hacer un proyecto geoparque ante UNESCO, el territorio tiene que estar bien delimitado y tiene que tener elementos del patrimonio geológico de importancia internacional, que tienen un valor educativo, tienen un valor científico, tienen un valor turístico también, entre otras cosas, cultural, desde luego. Hasta gastronómico. Gastronómico, sí, claro. Hablamos a veces que hay geomenús en los restaurantes. En georrestaurantes. Hay geoproductos. Abusan los geos, ¿no? Abusan un poquito. Sí, entonces, en primer lugar es eso, cumplir que el territorio tenga una geología de importancia internacional y que tenga una participación social. Son proyectos que le llaman bottom-up. Es decir, la participación social es la base, y después vienen las alianzas estratégicas con los gobiernos, con los gestores locales, con los ejidos. En este caso en México, pues los ejidos son muy importantes en el desarrollo y la gestión comunal de las tierras. Es decir, UNESCO pide que esté involucrada la comunidad. O sea, no es ajena. Se podría resumir en una palabra, y esto diferencia a los geoparques de otras entidades, que sin población no hay geoparque. Podemos tener un patrimonio geológico extraordinario, pero si no hay población,
no es posible tener un desarrollo territorial. Y los geoparques son estrategias de desarrollo territorial. Sin población no hay geoparque. ¿Y no fue esa la parte más compleja? O sea, el trabajar con las comunidades, el convencerlas, el poder explicar qué es lo que iba a pasar con todo este proceso. Pues sin duda. Y seguramente hay una diferencia muy grande entre el geoparque de la comarca minera y el geoparque en la Mixteca Alta. En Mixteca Alta son comunidades mayoritariamente indígenas, muy marginadas. Nosotros estamos en 9 municipios, en una superficie de poco más de 400 kilómetros cuadrados. Y estas 9 comunidades, estos 9 municipios de usos y costumbres, marginados, una alta migración y demás, pues cuando presentamos el proyecto lo primero que hicieron es desconfiar y decirnos ¿por qué les tenemos que creer a ustedes? Y había una historia detrás de esa respuesta de siglos, ¿no?, que había que entender, y la única manera de convencerlos era trabajando con ellos. Entonces, entrar a las comunidades, hablar con las asambleas, que son los órganos de decisión de las comunidades. Son comunidades que no se rigen, digamos, por aspectos políticos como en otros municipios, como los de la comarca, que tienen un tipo de organización diferente. Entonces, siempre el trabajo con las comunidades es el más complicado. Y sobre todo si tienen una historia en donde a lo mejor muchas de las cosas que se ofrecían fracasaron o simplemente no se llevaron a cabo. Entonces, esa fue la parte, sin lugar a dudas, es la parte más difícil. Yo siempre digo, y lo dicen los geólogos, la geología de Oaxaca es la más compleja del país, pero después sigue la complejidad social. Y esa complejidad social hay que entenderla, y es por eso que los geoparques son un espacio en donde no solo geólogos, no solo geógrafos deben participar, sino una enorme cantidad de especialistas en donde hay arqueólogos, antropólogos, sociólogos, gente de trabajo social, especialistas de muy diversas áreas que nos ayuden a imaginarnos las estrategias de cómo actuar con la sociedad, ¿no?, con la población local. ¿No se toparon con narcos? No. ¿No había geonarcos ahí? No, yo creo que son territorios en donde no hay una afectación de eso. Bueno, Claro, sí, de hecho, pues una de los trabajos del día a día de los geoparques es promover el geoturismo. Entonces, el territorio tiene que ser lo suficientemente seguro como para asegurar que los visitantes pues no sufran algún peligro, ¿no? Si van a acampar en algún lugar designado, si van a hacer un geosendero, si van a hacer una georruta, pues, o sea, el territorio tiene que contar con esas características, ¿no? Y UNESCO también pide un poquito esas cuestiones. Bueno, entonces ya tenemos el proceso, ya tenemos esta serie de requisitos. Hablaban mucho de el valor que tiene lo que se encuentra, el patrimonio ahí de valor internacional, de valor universal, el tema de las comunidades, el tema de la cultura y demás. ¿Y cómo es ya la selección de UNESCO? Finalmente se entrega toda la documentación, hay un comité que revisa las características, visita, me imagino, el lugar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo duró este proceso y cómo salió el humo blanco? Pues para mandar la solicitud o la propuesta de geoparque ante UNESCO, pues pasan un par de años, ¿no? Porque tienes que haber demostrado que ya tienes trabajo con las comunidades, que tienes productos geoturísticos, que tienes carteles, que hay eventos, ¿no? Que hay apoyo de investigación, en este caso de la UNAM. Y UNESCO recibe este dossier y la parte geológica la revisa la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que es una organización especialista de geólogos, y revisan esta parte de la geología, que cuente con patrimonio, que la geología sea de importancia internacional. Y después UNESCO revisa la otra parte del dossier. Pasa el tiempo, un par de meses, y deciden mandar una misión de evaluación. Y entonces es cuando sigue la otra parte, que es la evaluación de campo. En la evaluación son 2 expertos normalmente que provienen de geoparques, que ya tienen una larga trayectoria. Y estos 2 especialistas revisan si todo lo que se dijo en el expediente es cierto. Se entrevistan con varios sectores de la comunidad, con maestros de escuela, autoridades, representantes locales, etcétera.
Y de esa evaluación surge entonces una recomendación que después se discute en un consejo de geoparques en la UNESCO durante alguna de sus reuniones académicas que realizan cada año, y de ahí surge una recomendación a partir de la cual se transfiere esa recomendación a la UNESCO a París, para que en la primera sesión del año, la UNESCO sesiona en primavera y en otoño, y normalmente en la sesión de primavera es cuando se ratifica la recomendación de los especialistas, que ya había sido ratificada por el Consejo. Para no hacer el cuento demasiado largo, pueden transcurrir 18 meses desde que uno solicita la incorporación hasta que es designado. Solamente se metieron 2 candidaturas por parte de México. En 2017, en noviembre del 2017, se metieron estas 2 candidaturas, las 2 promovidas por la UNAM, por el Instituto de Geofísica de Comarca Minera, Geografía por el lado de Mixteca Alta, y los 2 salieron favorecidos, lo cual no es tan frecuente tampoco, ¿no? Vamos a ver, en cuanto regresemos de la pausa, ¿qué le implica ahora a México el tener estos 2 geoparques? ¿Cuáles son los que se están candidateando también, o qué otros espacios, y qué ha representado para estas comunidades? Digo, es muy pronto, en realidad ha transcurrido un poco más de un año de que fue este nombramiento, pero finalmente, ¿cómo ha impactado esto en las comunidades y en el sitio en cuanto a geoturismo, en cuanto a gastronomía y la geocuenta también que les lleva, ¿no? Regresamos en un momento más. Esto es Mirador Universitario. ¿Cuáles son los temas que maneja la Red Global de Geoparques? La Red Global de Geoparques trabaja en torno a 16 temáticas de acción, que son: la conservación del patrimonio geológico a partir de las leyes locales, indígenas, regionales y nacionales; la valorización del patrimonio cultural como las manifestaciones artísticas, tradiciones, costumbres y actividades productivas; la protección de la biodiversidad, ya que ésta depende en buena medida del patrimonio geológico; las actividades para la creación de capacidades en torno al reconocimiento y conservación del geopatrimonio; el empleo estimulado por el geoturismo y que se traduce, entre otras cosas, en la elaboración de artesanías, la gastronomía típica y la guía especializada de recorridos; el turismo sustentable para identificar, conservar y promover la geodiversidad, el medio ambiente, la cultura, los valores estéticos y el patrimonio de los territorios. El entendimiento del cambio climático mediante el estudio de las huellas que éste ha dejado en el geopatrimonio; el empoderamiento de la mujer a través de su capacitación y colaboración en cooperativas; la educación para la sustentabilidad con el fin de difundir la conciencia sobre el patrimonio geológico y su preservación; la reducción de riesgos geológicos mediante la obtención de información relevante sobre las fuentes de riesgos; el desarrollo sustentable que respeta el modo de vida tradicional mientras se desarrollan prácticas medioambientales de nivel mundial; la utilización responsable de los recursos naturales proporcionados por la corteza terrestre y que no son renovables; la ciencia e investigación, actividades a cargo de instituciones académicas interesadas en el conocimiento de la tierra y sus procesos naturales; la cooperación de los dueños de las tierras, grupos comunitarios, pueblos indígenas, autoridades locales e instituciones educativas; el monitoreo y la evaluación para identificar el valor intrínseco, el científico educativo, el turístico y el de vulnerabilidad, así como el conocimiento local e indígena para preservar y celebrar su herencia cultural y su vínculo con la tierra. A través de estos temas, la Red Global de Geoparques se ha convertido en tierra fértil para sensibilizar a la humanidad en torno a la importancia del patrimonio geológico, despertar en las comunidades un sentimiento de orgullo por su región y estimular la creación de empresas innovadoras, entre otras muchas cosas.
el concepto de geoparque se basa principalmente en la conservación. La Universidad Nacional Autónoma de México entra en los geoparques porque lleva educación, capacitación e investigación a cada uno de los lugares que elige para que los pobladores locales, ¿sí?, reciban estos temas y ellos puedan a su vez ofrecerlos dentro de su discurso para guías de turistas, dentro de los servicios que prestan y ser mejores y puedan tener un mejor desarrollo. Los geoparques trabajan con lo que son 4 ejes principales para el desarrollo sostenible que promueve la UNESCO en el Programa 2030 de los objetivos de la misma UNESCO. ¿Cuáles son los 4 ejes que trabaja el Geoparque Comarca Minera en el lugar? Los ejes son sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad política. ¿Qué significa sostenibilidad? Significa que exista una interacción entre el hombre y el medio ambiente y que esta interacción permita que ambos sigan en el proceso de trabajo y que puedan obtenerse trabajo en el futuro para los hijos de los hijos a través de la educación, capacitación e investigación en la conservación del lugar. Cuando hablamos de sustentable, nos referimos principalmente al medio ambiente, para que el medio ambiente pueda seguir desarrollándose, seguir creciendo y obtener sus beneficios. Cuando hablamos de sostenible, es cuando hay la interacción entre el hombre y el medio ambiente, en el que el hombre debe de cuidar al medio ambiente para que éste le siga proviendo lo que son los productos primarios para que se utilicen en ofrecer servicios. La UNESCO define los objetivos 2030 del desarrollo sostenible y menciona también que para ello tiene que ser sustentable porque se trabaja en un medio ambiente. La relación hombre-medio ambiente se tiene que buscar la sostenibilidad. Gracias por continuar con nosotros en Mirador Universitario. Hoy estamos hablando acerca de los geoparques mundiales de México y decimos geoparques mundiales de México porque México, a partir de este trabajo combinado de empresarios también, ¿verdad? Empresarios hay también involucrados, gente del turismo, investigadores, gente de las comunidades, artesanos, cocineros tradicionales locales, en fin, toda una red de voluntarios que han trabajado en esto, han logrado esta denominación en el 2017 de 2 espacios que contamos en el país, la comarca minera en la zona de Hidalgo y también la Mixteca Alta en la zona de Oaxaca. De manera que hemos hablado a lo largo de este programa de lo que representó proponerle esta candidatura a la UNESCO, el esfuerzo que representó, los retos que representaron. ¿Sintieron que no llegaban? ¿Sintieron que iba a haber un rechazo? Pues es un proyecto complejo y también dependiendo del área la complejidad puede ser mayor. Como yo decía, trabajar con comunidades indígenas no es tan sencillo. A veces es muy inmediatista, los resultados se quieren inmediatamente. Y aquí, trabajamos 3 años antes de la candidatura y pasaron casi 2 antes de que se nos reconociera, o sea, son un total de 5 años. Y las comunidades, los tiempos de las comunidades no son los tiempos de la UNESCO. Y las necesidades. Exacto, y las necesidades, exactamente. Entonces, bueno, es un trabajo que no cesa, que tiene que continuarse y que tiene que seguir a futuro. Y este es tal vez uno de los principales retos. En ocasiones estos retrasos en la UNESCO por los trámites que son necesarios
desmoralizan un poco a las comunidades. Entonces es un trabajo muy intenso para explicar que el proceso es complejo, pero que los beneficios que se esperan valen la pena mantener ese trabajo. Ya la UNESCO les da el reconocimiento y bueno, ¿da algún otro tipo de apoyo la UNESCO? No, la UNESCO no da apoyo, ¿Ningún pero financiamiento? no da financiamiento. Es el territorio, en este caso los geoparques, que con base en los elementos del patrimonio geológico tienen que crear productos, tienen que crear estrategias para captar recursos financieros por visitantes, por medio de otros organismos, por medio de apoyos financieros regionales. Y además el nombramiento de Geoparque Mundial UNESCO no es vitalicio. Se ratifica cada 4 años, entonces siempre hay que estar trabajando, siempre hay que tener un plan de manejo del geoparque, líneas de acción en todas las áreas que se puedan imaginar, y bueno, pues es el trabajo día a día, ¿no? O sea que se puede perder ese reconocimiento si no hay un trabajo programado, tal como se pierden otro tipo de reconocimientos o como ocurre con los pueblos mágicos, por ejemplo. Exactamente, o sea, cuando le dan a uno el reconocimiento se siente muy bien, ¿no? Muy bonito, y es muy bueno entrar, y lo peor que te puede pasar es que a los 4 años te saquen. Entonces, la aprobación como geoparque normalmente viene acompañada de una serie de recomendaciones. Para cada geoparque hubo una serie de recomendaciones, y estas recomendaciones las tenemos que cumplir para que dentro de 4 años, en el 2020 realmente, dentro de 2 años ya debemos de estar preparando la reevaluación. Y esa renovación, los evaluadores que vengan de la UNESCO tienen que revisar si se cumplieron todas las recomendaciones emitidas 4 años antes. ¿Qué implica, por ejemplo, involucrar a personal de tiempo completo en el manejo de los geoparques? ¿Fueron algunas de las concretas? Así es. ¿Qué otras hubieron? Otra es, tenemos un centro de interpretación. Ese centro de interpretación tiene que ser mejorado notablemente, mejorar la exposición las exposiciones que hay en un museo, en un centro, la organización con las comunidades locales, quién es socio, qué obligaciones tienen los socios con respecto al geoparque, cómo mantenerse como socios, tiene que haber un servicio de calidad, mejorar comunicaciones, la señalética dentro del geoparque, la folletería, una página web y trabajo en redes sociales. Y bueno, todo este trabajo lo tenemos que cumplir. Lo estamos cumpliendo, todavía nos faltan muchas cosas, tenemos un par de años para concretar muchos de estos cambios y esperar no salir, que festejamos mucho entrar, pero ahora la fiesta se acaba pronto porque tenemos que trabajar y garantizar que en la reevaluación podamos seguir adelante en esta red por 4 años más. ¿Cómo se ha reflejado ya finalmente en las comunidades el beneficio de este nombramiento? Ya después de poco más de 1 año de que se recibió este nombramiento, ¿qué ha pasado? Bueno, hemos visto que en las comunidades locales, en este caso quiero decir que el geoparque de la comarca minera es un poquito más grande que el de la Mixteca Alta. Tenemos ¿Cuántos kilómetros son? 1,800, 1,900 kilómetros cuadrados. Entonces, esto también refleja una complejidad de gestión territorial para el geoparque. Pero hemos visto ya, por ejemplo, en el municipio de Huasca de Ocampo, que la figura institucional del gobierno municipal tiene el logo de Huasca, del pueblo, que es pueblo mágico además, el primer pueblo mágico de México, y tiene el logo del geoparque. Entonces, esto también va dotando de identidad al pueblo, la gente se va apropiando un poco más de esa imagen de geoparque. Los guías locales de Mineral del Chico, que es otro de los municipios que componen el geoparque de la comarca minera, tienen ya sus chalecos y un día llegamos y vemos que ya tienen el logo del geoparque atrás. Tienen turibús con el logo del geoparque. Es decir, ya hay un poco más participación, falta todavía, pero empezamos a ver estos resultados muy locales, ¿no? Hay gobiernos que también ya se están sumando a nivel ya pues a futuro, ¿no? Que están firmando acuerdos con nosotros. Entonces esto nos da mucho gusto, pero también pues la gran responsabilidad de que tenemos que cumplir para la revalidación de estos. Digamos que entonces algunos de los principales compromisos que se adquieren es el mantenimiento adecuado del lugar, hablando de todo este territorio, ¿no? Digamos, no
la no afectación del lugar y luego la promoción turística? Serían algunas de las dos principales, y la investigación, por supuesto. Digamos, el turismo es tal vez la actividad que más fomenta el desarrollo económico. Pero es un tipo de turismo, o sea, si siempre el turismo lo vemos como un depredador total. Y desde el punto de vista del geoturismo pensamos que el turista es un depredador porque no sabe que no tiene que depredar. Es decir, al turista hay que enseñarle la importancia de ese patrimonio que está visitando. Y en la medida que se conozca, se aprecia. Y si se aprecia y se sabe la importancia que tiene ese patrimonio, se conserva. Es un poco palabras de un senegalista ambientalista que decía, ¿cómo voy a proteger algo que yo no lo conozca? Si al turista yo no le explico la importancia, el turista lo va a destruir o puede hacer un mal uso. Y el geoturismo es un turismo educativo, responsable, que fomenta una sustentabilidad del territorio. Y es por eso que el turismo es la base del desarrollo, pero también es la base de la misión del geoparque, que es la conservación y la mejor apreciación del entorno. Entonces, el turismo es muy importante. Y ahí es donde se refleja el impacto más allá de lo intangible, como decía Miguel, este sentido de pertenencia de las comunidades a su tierra, que está ahí siempre, ¿no? Pero que mucha gente nos decía, ¿por qué vinieron aquí? ¿Qué les gusta de este lugar? Y cuando nosotros hablamos con ellos se sienten cada vez más orgullosos porque conocen cada vez más su territorio. No obstante que hay que decir que los que más hemos aprendido somos nosotros, ¿no? Vamos rápidamente a otra pausa y continuamos hablando de los geoparques. En el último segmento, pues bueno, vamos a hablar de qué es lo que viene a futuro también para estos sitios, para la conservación de estos sitios, para la mejora, sobre todo de la vida de las comunidades y también para la investigación en torno a estos territorios. Volvemos en un momento. Aspectos del geopatrimonio de los geoparques de la comarca minera y de la Mixteca Alta. El geopatrimonio enmarca los recursos tangibles y no renovables, con valor investigativo, pedagógico, ambiental y cultural, y que ameritan especial cuidado por su aporte a la comprensión de los procesos y los fenómenos de la Tierra. En México, existen 2 geoparques mundiales de la UNESCO, cada uno con un importante geopatrimonio. En la comarca minera, por ejemplo, destacan los yacimientos de plata y oro del Distrito Real del Monte, unos de los más grandes del mundo y cuya producción histórica representan el 6% de la plata obtenida globalmente durante los últimos 5 siglos. El Cerro San Cristóbal en Pachuca, localidad tipo de la tridimita y la cristobalita, minerales que fueron descubiertos allí durante el siglo XIX y que químicamente son idénticos al cuarzo, aunque son menos conocidos y menos abundantes. Los basaltos columnares de Santa María Regla, sitio de singular belleza geológica que ha recibido a una amplia gama de visitantes, entre los que destaca el afamado naturalista prusiano Alexander von Humboldt en 1803. Así como el patrimonio industrial minero que incluye haciendas de beneficio de la época colonial. También hay vestigios de la minería de la obsidiana dorada y verde en el Cerro de las Navajas, lugar que constituyó el principal yacimiento del preciado vidrio volcánico en Mesoamérica. Por otra parte, del Geoparque Mixteca Alta sobresalen los lamabordos de Todos, unos muros de piedra construidos en los fondos de las barrancas, con la finalidad de generar suelos fértiles y aptos para el aprovechamiento agrícola. Localmente son conocidos como camellones y parecen edificados por gigantes. Los paleosuelos Río Yusatiagua, una secuencia de depósitos aluviales que da cuenta de la historia ambiental de la región desde antes de la llegada de los primeros pobladores, así como de los periodos de estabilidad y de disturbio. Y el Cerro Jazmín, que durante la época prehispánica albergó al señorío de Llanuitlán, cuya ocupación se refleja en sus construcciones para el manejo de agua, terrazas, calzadas y caminos.
De manera general, los geoparques mundiales Comarca Minera y Mixteca Alta nos permiten revivir el pasado e identificar la evolución de las rocas, de las capas terrestres e incluso del paisaje, por lo que constituyen una herencia para la humanidad. Continuamos en Mirador Universitario hablando sobre los geoparques mexicanos y recordamos al público que si hay alguien que quiera uno de estos carteles que se han hecho exprofeso sobre estos 2 geoparques con los que hoy cuenta México, basta con que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y con todo gusto se los podemos obsequiar. Son carteles de divulgación hechos de forma muy accesible para explicar cuál es la importancia de estos dos reconocimientos. A lo largo del programa hemos hablado de cómo México participó en esta candidatura para sumarse a los más de 140 geoparques en todo el planeta y presentar 2 candidaturas. Las 2 fueron aceptadas, aprobadas, pero hay un compromiso que en 4 años se cumplirá en el 2021, en realidad, tendrán que renovarse si queremos seguir siendo geoparques. Y vale la pena recordar que estamos hablando con el ingeniero Miguel Cruz, coordinador técnico y de campo del Geoparque Comarca Minera de Hidalgo y parte del equipo promotor de ese geoparque. Usted posiblemente ubicará los prismas basálticos. Bueno, pues es parte, ¿no? Parte Así es. Puede ser uno de los íconos importantes cuando estamos hablando de un valor que tienen las piedras, que las piedras también tienen un valor y eso es lo que tanto nos dicen los geólogos. Y también el doctor José Luis Palacio, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, promotor del Geoparque Mixteca Alta y coordinador del Seminario Universitario en Geopatrimonio y Geoparques. Nos quedamos en el tema de, finalmente, ¿qué viene ahora? O sea, hay que reforzar mucho la promoción turística, hay que reforzar mucho la conservación adecuada de estos sitios y también la valoración, diríamos. Ahora que estamos en una transición, yo les preguntaría si la Secretaría de Turismo, por ejemplo, federal, tendría que voltear los ojos también a este tipo de sitios y a este tipo de turismo. Miguel. Sí, sin duda. Es la Secretaría de Turismo como parte de estas alianzas estratégicas. Sin duda sería fundamental que volteara a ver este programa y que lo valorizara apropiadamente. Pero aún así debo mencionar que en la comarca minera uno de los aliados estratégicos con los que contamos es la Secretaría de Turismo Estatal. Ellos nos han apoyado desde un inicio y nos han ayudado con colaboración, con talleres, con capacitación a guías locales. Y ahora nos van a ayudar mucho con la distribución de la guía del Geoparque de la Comarca Minera para su distribución en todo el estado de Hidalgo. Y bueno, estamos muy contentos con eso. En el caso, doctor. Sí, en el caso de Oaxaca también la Secretaría de Turismo es uno de los contactos necesarios, no nada más turismo, sino también secretarías estatales de medio ambiente, por ejemplo, de educación, porque también hay esta oferta educativa. Una de las, mencionaba ahora Miguel, la guía del Geoparque de Comarca Minera. En Mixteca Alta también tenemos publicaciones que intentamos sean adoptadas por las escuelas del geoparque. Muchos geoparques tienen la oferta educativa de las escuelas dentro del territorio del geoparque, incluye también conocer su geoparque, de qué se trata, qué es lo que ofrece, para apreciarlos mejor. Entonces, la Secretaría de Educación, las secretarías de educaciones locales juegan un papel muy importante. Esos son los socios que nos tienen que estar apoyando. Falta mucho por apoyar. Comunicaciones y transportes, por ejemplo, la señalética en carreteras principales o en vías secundarias también juega un papel muy importante. El INA, por ejemplo. El INA es fundamental. Los espacios, y se podrían imaginar que en el caso de Oaxaca, sin menospreciar Hidalgo, Oaxaca es una zona arqueológica, todo el estado. Entonces, el patrimonio arqueológico, de hecho, juega un papel muy importante en el geoparque,
desde muchos puntos de vista, desde lo que las zonas arqueológicas se construyen con rocas, ¿no? Y saber de dónde vienen, qué características tienen, qué minerales usan para elaborar algunos objetos arqueológicos que son importantes para estudiar la historia. Todo eso forma parte también del patrimonio que se promueve en el Geoparque. El INAH, con la delegación de Oaxaca del INAH, es una parte muy importante del proyecto del Geoparque. Y cada día se puede decir que se están descubriendo nuevas cosas. Hace poco se descubrió una tumba, resultado de un terremoto, apareció esta tumba y marca una pauta, un parteaguas en el conocimiento de la cultura mixteca en la región. Dentro del territorio del Geoparque. Curiosamente, a 10 metros del límite del Geoparque, pero de este lado. Sí. Y aunque estuviera afuera, o sea, el Geoparque tiene unos límites administrativos que están dados por los municipios, pero también contempla la visita o la promoción de otros territorios que están alrededor del mismo Geoparque. En el caso de la comarca, ya se adelantó el doctor Palacio, que es un apasionado del Geoparque de la Mixteca Alta, pero en el caso de la comarca minera, ¿cuál ha sido la anécdota, lo que han encontrado en algún momento que les ha sorprendido gratamente en estos años de trabajo, que no se esperaban encontrar? Bueno, pues yo no soy arqueólogo, pero uno de los geositios emblemáticos también de la comarca minera es un sitio arqueológico. Y es el Cerro de las Navajas, que es un volcán que hizo erupción hace entre 3 y 2 millones de años y produjo obsidiana dorada, obsidiana verde, que ya desde los teotihuacanos, los toltecas y después los aztecas explotaban y lo exportaban a diversas partes de Mesoamérica. Y esta obsidiana es muy característica de ahí del Cerro de las Navajas. Y se puede encontrar ahí tirada en el suelo como parte de los trabajos prehispánicos ya, que hacían los primeros asentamientos humanos prehispánicos de esa región. Sí, yo hoy estoy viendo Mirador Universitario ahí en la comodidad de mi casa y digo, me ha despertado la inquietud de visitar estos geoparques. ¿Qué debo de hacer? Además de comprarme unas buenas botas para caminar, pero... Apagarle a la tele y ese apagarle a la tele. Pero ¿a dónde recurro? ¿Cómo programo un viaje para eso? Hay formas de comunicarse con los geoparques. La más usual pueden ser o redes sociales o nuestras páginas web. En redes sociales, si nos buscan como Geoparque Mixteca Alta o Geoparque Comarca Minera, van a encontrar información. Y en las páginas web Geoparque Mixteca Alta y Comarca Minera también encuentran mucha información de lo que se puede hacer en el geoparque, dónde estamos, e incluso llegar a programar visitas individuales o en grupo. Entonces estamos a la disposición y recibimos grupos todo el año. Esa es otra ventaja de los geoparques mexicanos, con respecto de otros que nada más por temporadas. Exacto. Sí, uno de los servicios que como geoparque se ofrecen de manera periódica y constante, pues es que las escuelas de todos los niveles educativos nos pueden escribir a los correos, nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Facebook o de Twitter y programamos visitas guiadas para escuelas, organizamos los itinerarios, los geositios y además siempre en sinergia con las comunidades locales, es decir, con aquellos que forman parte del órgano de gestión de la comarca minera o de la Mixteca Alta. Pues enhorabuena por este proyecto. Falta mucho trabajo. Falta mucho trabajo. Y bueno, pues invitamos al público de Mirador Universitario a que continúe con esta serie. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos dos sitios, el proceso de investigación que se lleva en cada uno de ellos y también pues los retos a futuro, los retos para también tener nuevos sitios con denominación o con el reconocimiento UNESCO de Geoparque. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.